Raúl, ¿verdad? Ramón. Ramón. Bienvenido, Ramón. Gracias. Estamos estudiando el libro de Deuteronomio, el capítulo 1. Dijimos que Deuteronomio significa el segundo libro de la ley. El primer libro fue cuando Dios le da a Moisés en el monte Sinaí las leyes para darle una identidad a un pueblo que había sido esclavo durante 400 años. Las leyes de un país le dan identidad a la nación, al pueblo, ¿verdad? Entonces Moisés está probablemente 1 mes o 2 meses, muy pronto a morir, porque la segunda generación que estamos hablando, que se encuentra Moisés para ubicarnos, la primera generación no pudo entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque no le creyó a Dios. Y esta es una segunda generación. Toda la primera generación murió en el desierto. Esta segunda generación de la gente adulta van 3 personajes: Moisés, Josué y Caleb. Pero Moisés no va a entrar a la tierra prometida. Él sabe que no va a entrar a la tierra prometida. ¿A causa de qué no va a entrar a la tierra prometida? ¿Recuerdan? Golpeó la roca. O sea, le dijo el Señor: háblale a la roca en el desierto para que te dé agua. Y él, enojado, golpeó la roca. Y la roca significa Jesús, es nuestra roca. Entonces, ayer vimos esa parte. Y el capítulo 1 dice: estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel. Y comienza a hablarles de lo que sucedió, y cómo después de haber derrotado a varios pueblos, nombra jueces. Miren, recuerden que nosotros estudiamos la palabra. Dice la Escritura que Dios nos da a entender la multiforme sabiduría de Dios. ¿A qué se refiere? Que esto es lo más hermoso, que unos podemos ver esta parte. Por ejemplo, Ramón ve esta parte, Angélica ve esta parte, el que siente de este lado ve esta parte. Todo esto es la sabiduría de Dios. Cada quien de uno de nosotros, cuando lee la Escritura, la interpreta de una manera, de acuerdo a su entendimiento. Todos tenemos un poco de razón, pero nadie conoce la verdad absoluta. Nadie ve todo el panorama, ¿verdad? Yo veo este lado, otro ve este lado, otro ve este lado. Por eso hay a veces dice: es que yo entiendo esto. Y todo es válido, ¿o no? Todo se vale. Ese es lo hermoso, la multiforme sabiduría de Dios. Bueno, vimos que Dios, Moisés le dice que a través de Jetro, pone jueces para que le ayuden a gobernar la tierra. Y empezamos con el versículo 19 del capítulo 1, misión de los 12 espías. Humberto, por favor. Buenos días. Vamos a iniciar con una oración. Señor Dios Todopoderoso, Padre Santo, gracias porque nos permites estar aquí en tu presencia para estudiar de ti, para conocerte más. Gracias, Señor, por tu misericordia, porque en ella nos permites acercarnos, permites entenderte un poco, Señor. Bendícenos a todos los que estamos aquí, a los que están por llegar. En el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Amén. Voy a leer unos versículos. Siempre creo que son importantes porque a veces en lo que ahorita nos comentaba el pastor de la multiforme sabiduría de Dios, también en esa multiforme es muy sencillo nuestro Creador. Y es Mateo 22, del 36 al 40. Dice: Maestro,
¿Cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Vamos a iniciar con la lectura de uno en uno, pastor, por favor, del versículo 19. 19. Y salidos de Oreb, anduvimos todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto, por el camino del monte del Amorreo, como Jehová nuestro Dios nos los mandó. Y llegamos hasta Cades Barnea. 20, por favor. Sí, ¿cómo no? Entonces os dije, habéis llegado al monte del Amorreo, el cual Jehová, nuestro Dios, nos da. Mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra, sube y toma posesión de ella, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho, no temas ni desmayes. Y vinisteis a mí todos vosotros y dijisteis, enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades donde hemos de llegar. Y el dicho me pareció bien, y tomé 12 varones de entre vosotros, un varón por cada tribu. Y se encaminaron y subieron al monte, y llegaron hasta el valle de Escol, y reconocieron la tierra. Y tomaron en sus manos del fruto del país, y nos lo trajeron, y nos dieron cuenta, y dijeron, es buena la tierra que Jehová nuestro Dios nos da. Sin embargo, no quisisteis subir, antes fuisteis rebeldes al mandamiento de Jehová vuestro Dios. Y murmurasteis en vuestras tiendas diciendo, ¿por qué Jehová nos aborrece? Nos ha sacado de tierra de Egipto para entregarnos en manos de Amorreo para destruirnos. Sí. ¿A dónde subiremos nosotros, hermanos? Nuestros hermanos nos han atemorizado. Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón diciendo, este pueblo es mayor y más alto que nosotros, las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. También vimos ahí a los hijos de Anac. Entonces os dije, no temáis, ni tengáis miedo de ellos. Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, él peleará por vosotros, conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto delante de vuestros ojos. Y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído como trae el hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Y aún con esto no creísteis a Jehová nuestro Dios, vuestro Dios. ¿Quién iba delante de vosotros por el camino para reconoceros el lugar donde había de acampar con fuego de noche para mostraros el camino por donde anduvieseis y con nube de día? Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras, y se enojó, y juró diciendo, No verá hombre alguno de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres. Excepto Caleb, hijo de Jefone, él la verá, y a él le daré la tierra que pisó, y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. También contra mí se airó Jehová por vosotros, y me dijo, tampoco tú entrarás allá. Josué, hijo de Nun, el cual te sirve, él entrará allá. Anímale, porque él la hará heredad a Israel. Y vuestros niños, de los cuales dijisteis que servirían de botín,
y vuestros hijos que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá, y a ellos la daré, y ellos la heredarán. Pero vosotros, volveos e id al desierto, camino del Mar Rojo. Entonces respondisteis y me dijisteis: hemos pecado contra Jehová, nosotros subiremos y pelearemos conforme a todo lo que Jehová, nuestro Dios, nos ha mandado, y os armasteis cada uno con sus armas de guerra, y os preparasteis para subir al monte. Jehová me dijo: diles, no subáis ni peleéis, pues no estoy entre vosotros, para que no seáis derrotados por vuestros enemigos. Y os hablé y no disteis oído antes, fuisteis rebeldes al mandato de Jehová y persistiendo con altivez subisteis al monte. Pero salió a vuestro encuentro el amorreo que habitaba en aquel monte, y os persiguieron como hacen las avispas, y os derrotaron en Seir hasta Horno. Y volvisteis y llorasteis delante de Jehová, pero Jehová no escuchó vuestra voz, ni os prestó oído. Y estuviste en Cades por muchos días, los días que había estado ahí. Amén. Amén. Gracias. Bien, bueno, es la continuación de lo que estábamos viendo el día de ayer. Recordemos un poquito lo que vimos el día de ayer en relación a Moisés. Y ahorita, bueno, me quedé pensando en lo que ayer estábamos discerniendo y creo, voy a hacer un pequeño paréntesis, y me quedo con ello. Lo que dice el pastor, muchos podremos ver diferentes perspectivas, pero yo creo que en lo que coincidimos, y eso es la realidad, es de que todo lo que está escrito es la palabra de Dios y la palabra de Dios es perfecta. Podríamos comprenderla o podríamos no comprenderla, sin embargo, ahí está, aunque usó la mano de Moisés, pero es la palabra de Dios. Entonces, no sabemos si Moisés hizo bien o hizo mal, no lo sabemos, pero al final del día Dios quiere que sepamos qué es lo que hizo Moisés. Y si está ahí es porque es perfecto. Si no, si pensamos en esta tónica, cuando Eva es tentada, pues, y si no hubiera pasado eso, entonces nunca hubiéramos conocido a Jesucristo. Desde ahí, ¿no? Entonces, yo creo que nuestro Señor nos lleva por caminos a lo que necesitamos personalmente. Y en su perfección ahí es donde, pues, donde nos fortalece en fe, en caridad, en amor y demás. Bien, voy a releer del 19 al 23 para entrar ya en el estudio. Dice así, y salidos de Horeb, anduvimos todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto, por el camino del monte del Amorreo, como Jehová nuestro Dios nos lo mandó. Y llegamos hasta Cades Barnea. Entonces os dije, habéis llegado al monte del Amorreo, el cual Jehová nuestro Dios nos da. Mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra, sube y toma posesión de ella, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho. No temas ni desmayes. Y vinisteis a mí todos vosotros y dijisteis, enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra, y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades a donde hemos de llegar. Y el dicho me pareció bien. Y tomé 12 varones de entre vosotros, un varón por cada tribu. Voy a acotar un poco algunas definiciones. Horeb viene del hebreo Joreb, que significa desierto, y también es otra manera de llamarle al monte de Sinaí. Esto lo podemos ver en Éxodo 3.1, en Primera de Reyes 8.9, en Salmos 106.19. Habla de Horeb, se refiere al monte Sinaí. Y bueno, recordemos que este es el lugar donde recibieron las tablas de la ley. El Cades Barnea viene también del hebreo, que es Kadesh Barnea, que es un lugar que significa lugar santo, de Bamea, o desierto sagrado de la peregrinación. Entonces vamos tomando
vamos teniendo sentido, ¿no? Todo el tiempo que estuvieron esos 40 años estuvieron ahí en Cades Barnea y su nombre nos lo dice. Y aquí empezamos. Ayer veíamos en Deuteronomio 1:2 que dice así: 11 jornadas hay desde Horeb, camino del monte de Seir, hasta Cades Barnea. Y aquí toda la parte interesante, ¿no? Acotábamos que son 11 días de caminata, pero ellos se hicieron 40 años. Entonces, si lo ponemos en contexto, es como yo creo que es como si camináramos de aquí a Veracruz tal vez, o un poco más, pero nos tardáramos 40 años. O sea, me cuesta, aunque ya lo hemos leído, me cuesta trabajo comprender de que se hicieron 40 años. Pero más adelante, conforme vamos a ir avanzando, hay una razón. Y ante esta razón vamos a irla un poquito poniéndola a lo mejor dentro de maneras personales, porque aquí leemos la historia del pueblo de Israel, pero sin duda nos ha pasado, bueno, en lo personal me ha pasado, cuando a veces, y piensa en esto, piensa en algo que anhela tu corazón, alguna necesidad o algo, ya sea de salud, ya sea económico, ya sea con tus hijos, con tus padres, no sé, algo que tú tienes en este momento. Y yo sé que has pedido a Dios, has orado, has consultado a Dios también, pero en esa multiforme sabiduría de Dios, a veces ya tú dices, híjole, por aquí siento que Dios me está dando guía, o simplemente tú dices, híjole, no sé por dónde están las cosas, ¿no? O no sé por dónde irme. Y yo creo que aquí es la parte importante que debemos tener en cuenta. Tomemos en contexto que Moisés todos los días consultaba a Dios, ¿sí? Y entonces él sabía cómo Dios le contestaba. Así nosotros, si nosotros oramos todos los días en esas nuestras necesidades, y estamos en la palabra, decía el domingo Damián, que la palabra y la oración es como las dos alas de un ave. Una no puedes tener una sí y la otra no, si no el ave nunca podría volar. Entonces, en esas dos alas que tenemos, que es la palabra y la oración, es ir comprendiendo cómo Dios se comunica con nosotros. Bueno, aquí Moisés dice que hablaba cara a cara con Dios y Dios le revelaba cosas, ¿no? Pero con nosotros es diferente, porque también ya han pasado muchos años y Dios quiere que nosotros vayamos fortaleciéndonos en fe, sobre todo en ese amor y demás. Entonces, regresemos a ese punto. Tú tienes esa necesidad, has orado, has pedido, han pasado días y a lo mejor no encuentras esa solución, pero a lo mejor llega un día que te dicen, mira, la enfermedad que tú tienes la está curando X persona en tal lugar. ¿Sabes qué? Hay un nuevo trabajo, un nuevo proyecto en tu negocio, pero llega así. ¿Tú qué harías? ¿Consultarías a Dios? ¿O simplemente dirías, Señor, gracias por haberme respondido? Y es ahí donde creo que la Escritura nos lleva. ¿Por qué? Porque estamos hablando de los últimos días de Moisés. Ellos están vislumbrando ya la tierra prometida. Ellos saben lo que Dios les había prometido, pero le piden a Moisés, manda una avanzada para que sepamos hacia dónde vamos. Entonces, ¿confiaban o no confiaban en Dios? Y esa pregunta, háztela tú. ¿Confío o no confío en Dios? Entonces, lo que a mí me está diciendo en ese momento, que aparentemente está bien, ¿qué es lo que deberíamos de hacer? Pues inmediatamente consultar nuevamente a Dios. Porque si no, a lo mejor podríamos decir como Moisés en el 23, que dice, y el dicho me pareció bien. Y entonces la consulta a Dios. Y entonces lo que Dios quiere para nosotros. Y es ahí la importancia de estar en la palabra y en la oración y en la palabra, para saber cómo se comunica Dios con nosotros. Porque la forma en cómo se comunica contigo es diferente a la que se comunica conmigo. O a lo mejor puede coincidir también, ¿no? Pero es esa parte de ser sensibles con Él para entender su mensaje, su palabra. Y no perdamos de vista la historia en la que iniciamos, ¿no?
reitero, piensa en una necesidad, la que tengas y demás. Y entonces ahí te dejo esa pregunta. ¿Tú qué harías? Parece que ya se va a solucionar, pero ¿qué harías? ¿Dirías como Moisés, me pareció bien? ¿O consultarías a Dios? Continúo con la lectura. Voy a leer del 24 al 33. Dice, y se encaminaron y subieron al monte y llegaron hasta el valle de Escol y reconocieron la tierra. Y tomaron en sus manos del fruto del país y nos lo trajeron. Y nos dieron cuenta y dijeron, es buena la tierra que Jehová, nuestro Dios, nos da. Sin embargo, no quisisteis subir, antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios, y murmurasteis en vuestras tiendas, diciendo, ¿por qué Jehová nos aborrece? Nos ha sacado de tierra de Egipto, para entregarnos en manos del amorreo, para destruirnos. ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón, diciendo, este pueblo es mayor y más alto que nosotros, las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo, y también vimos allí a los hijos de Anac. Entonces os dije, no temáis ni tengáis miedo de ellos. Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, Él peleará por vosotros, conforme todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto delante de vuestros ojos. Y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído como trae el hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Y aun con esto no creísteis a Jehová vuestro Dios, quien iba delante de vosotros por el camino para reconocernos el lugar donde habíais de acampar con fuego de noche, para mostrarnos el camino por donde anduvieseis y con nube de día. Anac viene del hebreo Anac con Q, que significa de cuello largo. Es hijo de Arba y antepasado de los anaseos. Esto lo podemos ver en Génesis 35, 27 y en Josué hace mención también Josué 14, 15 y Josué 15, 13. Escol es un racimo de uvas y también hace referencia, es un amorreo, que se hace referencia en Génesis 14, 13 y 24, Génesis capítulo 13, versículo 13 y versículo 24, que es hermano de Mamre, que en su momento era aliado de Abraham sin M, o sea, es como antes se llamaba Abraham. Bien, entonces continuamos pensando en lo que sucedía con el pueblo de Israel y que también posiblemente está pasando en tu vida, con eso que añora o anhela tu corazón. Y posiblemente, no sé cuánto tiempo lleves en oración pidiéndole a Dios. En la Escritura hay tiempos que hablan de años. Por ejemplo, el pueblo de Israel llevaba 40 años. Y a lo mejor nosotros llevamos algunos días, pero es algo que nos apremia tanto que se nos hace eterno, ¿no? O a lo mejor llevamos algunos años también, es posible. Sin embargo, Dios escucha y está atento siempre a nuestras oraciones. Pero sin embargo, hay una razón especial para que a lo mejor se tarde. Y a lo mejor esa razón la vamos a ver un poquito más adelante, en relación a que dice, y los hijos, dice, y vuestros niños de los cuales dijisteis que servirían de botín, y vuestros hijos que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá. O sea, ellos no tienen, los niños, los que no tenían así preconcepciones, ¿no? Y entonces esa purificación a lo mejor de 40 años que necesitaba el pueblo de Israel, es por eso que tanto tiempo se tardó. Sin embargo, dijo, no se pudo, o sea, no se purificaron, no llegaron a este punto. Y vamos a ver más adelante quién sí llega. Entonces, en esto, Dios, reitero, la importancia de saber cómo se comunica Dios con nosotros. Hace algunas semanas yo le pedí a Dios, es algo personal, le pedí ayuda, o sea, ayúdame, ¿qué es, no? Y estaba leyendo un poco la Escritura y me llevó a Jeremías 41 y les platico un poquito. Leí del versículo del 1 al 10 y
Y aquí trata acerca de Ismael, no Ismael el hermano de Isaac, sino otro Ismael que es hijo de Netanías. En esta pequeña historia habla de que Ismael mató a Gedalías, que era rey de Judá en su momento. Y después de ello, ya que lo mata, hay varios hombres que iban de Samaria y de otros pueblos, iban a ofrecer, llevaban ofrendas a Jehová. Entonces en ello, Ismael los intercepta. Y llorando, los engaña y los lleva a otro lugar y los degolla a todos. Eran 80 hombres. Entonces yo leo y le digo, Señor, no entiendo. O sea, no entiendo. Ya quedó ahí, le digo, ayúdame a entender, ayúdame, porque yo sé que ahí está, te lo pedí, me llevaste, debe de estar ahí. Pasaba algunos minutos, tal vez un par de horas, y en ese momento, platicando con mi esposa, entendí. Dije, ya entendí. Entonces esa es la importancia, pedir, si dice la Escritura, si te falta sabiduría, pídesela a Dios y te la va a dar toda la que necesites. Y en esa sabiduría es cómo podemos entender ese mensaje, esas palabras de Dios que se adecúan a nuestra vida. En las Escrituras está la palabra, o sea, es la palabra de Dios. Es algo verdadero y eterno. O sea que nunca van a pasar, siempre van a ser, digamos, actuales. Entonces nuestro trabajo es comprenderlas. Y en eso yo creo que aquí, pensando en lo que estamos leyendo en Deuteronomio, pues ya les había prometido nuestro Señor, o sea, Dios ya les había prometido la tierra y aún así van y dicen, no, sí, es bueno lo que nos va a dar. ¿Qué acaso Dios no quiere lo bueno para nosotros? Una vez escuchaba a un predicador y decía, dile a Dios, Señor, quiero lo que tú quieres. Y cuando lo repetí por primera vez, pues me dio así como, sentí algo raro, o sea, fue como un miedo de Señor, si me mandas a Timbuktu, porque estoy diciéndote que quiero lo que tú quieres, ¿no? Entonces, a veces nosotros queremos cosas no tan buenas como Dios quiere para nosotros. Y si nosotros estamos en la conciencia de decirle, Señor, te pido esto, lo que sea, pero quiero lo que tú quieres. Y entonces en ese momento seguramente Dios va a decir, bueno, ya estás cooperativo conmigo, ¿no? Ya te estás quitando de cosas, está bien, te voy a llevar por lo que mejor te conviene. Y aquí hay situaciones que debemos de tener en cuenta en esas dudas, porque surgen dudas, pareciera que Dios no nos habla, ¿no? Pero Dios nos habla, reitero, es ahí nuestro trabajo de entenderle. Y recordemos que no nada más es nuestro trabajo, también sí es nuestro trabajo y Dios nos va a proveer en ese sentido, pero también tenemos que tener en cuenta que hay situaciones externas que están queriendo que no entendamos. ¿A qué me refiero? Dice en Efesios 6:17, recién lo habíamos leído, dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El yelmo es lo que se pone, es como el casco, ¿no? ¿Dónde empiezan las dudas que tienes en ti? Empiezan en tu mente, ¿sí? Ya sea porque alguien te dijo algo, ya sea porque tú escuchaste, o ya sea porque tú solito te estás haciendo historias. Cuando tú en una oración o en una palabra, Dios te habló y te dijo, esta es tu tierra prometida. Y pareciera que a veces me ha pasado que estoy haciendo como si quisiera enviar a esos varones, como está en la palabra ahorita que estamos leyendo, para ver si esa tierra prometida es real. Y eso es también tentar a Dios. Es no confiar en Él. Y decir, o sea, yo me imagino a Dios, no es como un papá y le dice, hijo, mira, si terminas tu maestría, tu carrera, lo que quieras decirle, te voy a dar esto, ¿no? Y todavía tu hijo dudará. ¿Y de veras sí, papá? ¿O de veras sí, mamá? O sea, sí, pues te lo estoy diciendo. Ay, pero no te creo. Imagínate esos momentos, cómo se sentiría un papá con sus hijos ante esas dudas. No, imagínate Dios que te está mostrando esa tierra prometida y tú todavía, pensando en Israel, envía a gente para ver qué tan buenas es. Y obviamente envía
y sabemos que es una buena tierra, y entonces ahí empieza esa batalla. Si no nos ceñimos bien el yelmo, vamos a ver los gigantes que ellos vieron. Y eran gigantes, estamos hablando de que en Josué habla qué tan altos eran, ¿no? Habla de Jericó, de las grandes murallas y demás. Entonces imagínate esos gigantes que tienes tú que voltear toda tu cabeza hacia arriba para poderlos ver. Y esa es la parte de que empieza no nada más una batalla con lo que tú no crees, sino también una batalla con el enemigo que no quiere que tú creas. Y entonces tú ahí qué tanto le ayudas a Dios o qué tanto le ayudas al enemigo, ¿no? Y ese es nuestro trabajo, ceñirnos con el yelmo de la salvación. Decía en Primera de Timoteo 6:2 escribió Pablo: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Si el yelmo es de salvación, Pablo nos dice, echa mano de la vida eterna. ¿Sí? No dudemos, ya somos salvos. Y entonces es en ello en lo que Dios, pues, confía en mí, consúltame, que no caigamos a lo mejor en, me pareció bueno esto, sino que al contrario, Señor, quiero lo que tú quieres, y reiterar, quiero lo que tú quieres. Y entonces, ayer inicié con eso, ¿no? lo del suegro de Moisés. La realidad es de que no sabemos, o sea, a nuestro entendimiento puede haber sido algo malo, o puede haber sido algo bueno, pero lo que no le quita a eso es que es perfecto porque es palabra de Dios. Nuestro entendimiento discierne y dice, fue bueno o fue malo, pero es perfecto porque es palabra de Dios. Entonces, si nosotros nos ceñimos el yelmo y no permitimos que otras ideas, pensamientos nos estén turbando de la promesa que tiene Dios para nosotros, pues también fortalezcámoslo con la palabra. ¿Cómo fortalecemos con la palabra? Con el escudo, ¿recuerdan? Y con la espada. Entonces vamos a tener un buen escudo y una buena espada. El escudo de la fe, ¿por qué? Porque cuando en el momento que le decimos a Dios, Señor, quiero lo que tú quieres, estoy confiando totalmente en Él. Y si leemos la palabra, tenemos esa espada, ¿no? Cuando estábamos viendo la armadura de Dios, nosotros somos bendecidos porque todos los días estamos leyendo las Escrituras. Y entonces estamos, digamos, como sacándole filo a nuestra espada todos los días. Y eso hace que nuestro escudo de la fe se fortalezca. Entonces, si nosotros fortalecemos nuestra armadura, empezando por el casco, porque ahí empieza todo, o sea, nuestros pensamientos, los pensamientos del exterior, entonces podríamos nosotros decir, Señor, confío en ti y creo en ti, y no enviar esa avanzada, ¿no? Para ver si es cierto lo que dice Dios, sino confiar ciegamente en Él. Y eso es parte de la fidelidad. Entonces, ahí la otra pregunta. En tus necesidades, ¿confías en Dios? ¿Confiamos en Dios? Yo creo que aquí la Escritura nos dice inclusive la consecuencia de no creerle. Continúo con la lectura, ya es los últimos versículos. Voy a hacer la lectura del 34 al 46. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras, y se enojó, y juró, diciendo, no verá hombre alguno de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres, excepto Caleb, hijo de Jefone, él la verá, y a él le daré la tierra que pisó, y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. También contra mí se airó Jehová por vosotros, y me dijo, tampoco tú entrarás allá. Josué, hijo de Nun, el cual te sirve, él entrará allá. Anímale, porque él la hará heredar a Israel.
Y vuestros niños, de los cuales dijisteis que servirán de botín, y vuestros hijos que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá, y a ellos la daré, y ellos la heredarán. Pero vosotros volveos ahí e id al desierto camino del Mar Rojo. Entonces respondisteis y me dijisteis, hemos pecado contra Jehová. Nosotros subiremos y pelearemos, conforme a todo lo que Jehová nuestro Dios nos ha mandado. Y os armasteis cada uno con sus armas de guerra, y os preparasteis para subir al monte. Y Jehová me dijo, diles, no subáis, ni peleéis, pues no estoy entre vosotros, para que no seáis derrotados por vuestros enemigos. Y os hablé, y no disteis oído. Antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová, y persistiendo con altivez subisteis al monte. Pero salió a vuestro encuentro el amorreo, que habitaba en aquel monte, y os persiguieron como hacen las avispas, y os derrotaron en Seir hasta Horma. Y volvisteis y llorasteis delante de Jehová, pero Jehová no escuchó vuestra voz, ni os prestó oído. Y estuvisteis en Cades por muchos días, los días que habéis estado allí. Horma significa consagrado o dedicado para destrucción. Entonces vemos cómo palabras que estamos leyendo aquí tienen el significado correcto de lo que está sucediendo. Y bueno, continuemos con la premisa que habíamos iniciado, ¿no? Dios nos escucha siempre, o sea, Dios, tenemos que tener en cuenta eso. Siempre Dios está atento a nuestras súplicas, a nuestras oraciones. Sin embargo, tanto hay que saberle hablar a Dios, como hay que saberle hablar, y nos habla, y hay que saberle escuchar también, que es lo que hemos estado ahorita platicando. Y el saberle escuchar es una elección, así como el amor, o mejor dicho, creerle, esa es la palabra correcta, creerle a Dios es una elección. Yo elijo creerle, no es porque me nazca, o no es porque algo salga de mí, ¿no? Sino es una elección, yo elijo creerle a Dios. Es como con las parejas, ¿no? Un esposo a una esposa, el esposo elige creerle a la esposa su fidelidad, y la esposa elige creerle al esposo su fidelidad. Y puede pasar igual, ¿no? Entre socios, amigos y demás. Es una elección el creerle. Sin embargo, yo creo que el esfuerzo que nosotros tenemos que hacer es saber cómo nos habla el Señor. He sido muy reiterativo, pero creo que es muy importante, porque también hay ocasiones en las que ya la solución nos las ha dado, pero nosotros nos empeñamos en no creer. ¿A qué me refiero? Leímos ahorita en la Escritura que el pueblo entendió que le había fallado a Dios. ¿Sí? Ellos sabían. ¿Sí? Lo leemos en el 41, del 41 hacia adelante. Y aún así dijeron, vamos a ir a hacer lo que ya nos había mandado. Entonces Dios les habla y les dice, no vayan, porque van a ser derrotados. No, sí, vamos a ir, porque yo le fallé al Señor. Y van y son derrotados. Y vienen y regresan a llorar. ¿Cuántas veces en ese afán de querer ser escuchados por el Señor, nos damos cuenta de alguna falta que pudimos haber tenido, y a lo mejor decimos, híjole, creo que no me había presentado ante el Señor de manera como Él quiere que me presente, creo que fallé aquí, y nos apresuramos, somos presurosos a querer pues hacer lo correcto, cuando el Señor lo permitió para que nosotros realmente recibamos lo que queremos. No sé si me di a entender. Es esa parte de no apresurarnos. Dios nos da los tiempos correctos, Dios nos da la forma idónea. Y a veces nosotros nos queremos apresurar. Es consultarle en todo momento al Señor. Y aquí vemos, ¿no? ¿Qué es lo que sucede cuando no le escuchamos y qué es lo que sucede cuando sí le escuchamos? Y lo vemos en el 34, dice, y oyó Jehová la voz de vuestras palabras, y se enojó y juró diciendo. O sea,
recordemos el primer mandamiento. El primer mandamiento lo leía al inicio de Mateo, dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Si nosotros no le creemos, ese primer mandamiento no lo estamos cumpliendo. Es como un bebé con su mamá. Imagínense un bebé que no le creyera a su mamá, que pudiera hablar y que dijera, no, mamá, el alimento que tú me vas a dar no es bueno. O sea, es algo como irrisorio. Pero Dios eso es lo que quiere, que seamos como esos bebés que abren solamente la boquita para que su mamá les dé el alimento. Y podemos ver por otro lado, cuando sí le creemos a Dios, dice Caleb, hijo de Jefone, él verá esa tierra. Y también Josué, hijo de Nun. ¿Por qué? Porque ellos le creyeron a Dios. Entonces, hay que consultarle a Dios para que también nosotros entendamos cuáles son sus palabras, cómo nos está comunicando con nosotros. Y aquí voy a platicarles una historia, tal vez ustedes ya la han escuchado en relación a la fidelidad, al creer. Y es una historia de un perrito que se dio en Japón. Se los voy a leer tal cual, así como lo bajé. Dice, es la historia de Hachiko, un perro de raza Akita Inu, nacido en 1923 en la ciudad de Odate, Japón. Vivía con su dueño, un profesor de agricultura llamado Hidesamuro Ueno. Juntos dejaron la ciudad de Odate para vivir en Tokio. Hachiko se acostumbró a un ritmo de vida único, a una nueva vida citadina. Invariablemente todas las noches caminaba hasta la estación de trenes Shibuya para recibir a su dueño cuando éste regresaba del trabajo. Por desgracia, Ueno falleció en 1925, por lo que Hachiko quedó en espera de su regreso. Durante 11 años sin fallar, regresó fielmente todas las noches a la estación de trenes, exactamente a la hora en la que arribaba el tren que solía tomar Ueno de regreso a casa. Una vez frenado el tren, Hachiko buscaba a su amo cuidadosamente entre la multitud y luego se retiraba. Al cabo de unos años, un antiguo alumno de Ueno, que se encontraba realizando un censo de Akitas, se enteraría de la historia y publicaría varias notas con la historia del perro fiel. Una de estas notas aparecería en el más importante periódico de Tokio. Gracias a esto, Hachiko ganaría fama a nivel nacional y varias historias y poemas escribirían alrededor de él. Hachiko es recordado con una estatua en la estación de Shibuya y hoy es una figura internacional. Y yo me quedé pensando, ¿por qué el perrito era tan fiel? ¿Por qué? Y en ver la historia, había otras historias, pero también de animales, pero ninguna de un ser humano. Y me llamó eso la atención, y estaba pensando y leía lo que había escrito, y dije, ya sé por qué. Porque ellos no razonan. No piensan. O sea, son más instintivos. Por eso su gran fidelidad. Por eso tenemos que ceñirnos el yelmo en nuestra mente para salvación. Porque en la mente es donde empieza. Y si me dará el Señor lo que me dijo. Y si será o no será. Y escuchamos palabras y todo. Si el perrito Hachiko hubiera o supiera escuchar o razonar, muy probablemente no hubiera estado los 11 años todos los días yendo a esperar a su amo. Entonces ahí yo creo que hacernos como ellos también un poquito, ¿no? Dios nos da esa enseñanza de muchas formas. Es la multiforme sabiduría de Dios. ¿Qué es lo que yo necesito? Eso es de manera personal, para yo creerle totalmente a Dios. Y a lo mejor, y aquí viene otra parte interesante. Nosotros, les decía hace un momento, todos los días leemos la palabra de Dios y es una gran bendición. Sin embargo, hay que renovarnos todos los días, así como dice la Escritura, no te afanéis porque todos los días trae su propio afán. También nosotros tenemos todos los días como hacer un reset, como si fuéramos nuevos, porque lo que hicimos ayer ya pasó. Y me refiero porque en el 37 dice así, y lo voy a versar, dice Moisés, también contra mí se airó Jehová por vosotros,
como si Moisés le estuviera echando la culpa al pueblo. Y se recuerdan por qué Dios le dijo a Moisés que no iba a entrar. Fue la responsabilidad de Moisés, no del pueblo. Entonces allí, todos los días nosotros leemos, todos los días Moisés estaba con Dios, consultaba, oraba. Pero pareciera que hubo un momento en que perdió de vista su responsabilidad. Entonces por eso les digo, todos los días hay que resetearlos, como hacer un reinicio, porque aunque nosotros leemos las Escrituras y a lo mejor podemos entender un poco más o un poco menos, no caer en eso, en tener esa responsabilidad. Decir, Señor, discúlpame, perdóname. Y no echar esos, esas culpas, ¿no? Entonces, ya para terminar, les comentaba, ¿no? La fidelidad es una elección que se debe de hacer con el corazón, no con la mente. Y es algo que tú decides hacerlo, tú decides ser fiel, tú decides confiar en el Señor. Y aquí hay dos palabras que nos puede decir nuestro Señor ante nuestra fidelidad o nuestra infidelidad o no creerle. En Números 14:11 dice así: y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? O te podría decir, como dice en Mateo 25:23, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Dios es fiel, indudablemente, Dios es fiel con nosotros. Aquí la cuestión es que nosotros hagamos nuestra parte. Y pues hay que darle gracias a Dios porque estamos aquí y toda la honra y la gloria a Él. ¿Dios es fiel? ¿Tú eres fiel? ¿O yo soy fiel? Esa es la pregunta, ¿eh? ¿Hasta dónde podemos? Por eso los animalitos son más fieles. Bueno, ¿comentarios? Sí. Quiero tomar la palabra del Señor. Yo quiero que lo que dice en 2 de Pedro 1:19 al 21, dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino por los santos hombres de Dios, siendo inspirados por el Espíritu. A veces yo me voy al pasaje de Saúl y Jacob, a donde por estar cansado, por tener tribulaciones, por estar enfermo, por reclamarle a Dios, yo le puse a cuando preparé algo, quiere decir por tomar una mala decisión en tiempo de angustia. Venía cansado de Saúl y le dijo, Jacob, véndeme tu primogenitura. Entonces tomó una mala decisión porque tenía hambre, porque venía cansado. Y vemos en muchas gentes, claro que aquí falta nuestra obediencia, nuestra santidad, que le pidamos la sabiduría a Dios y estar sumergidos en la palabra de Dios y, como dijo el apóstol Pablo, todo por revelación. Muy bien. A veces lo bueno no es lo correcto. Ya la palabra de ayer le dice que le pareció bueno, mas no lo correcto. Parece que en esta ocasión, en este libro, Moisés está hablando de lo que quiso hacer bien, mas no lo correcto. Está hablando de la historia, se está muriendo, se va a morir Moisés, van a entrar, hay una generación nueva que él los vio crecer.
estaban bajo su liderazgo y les está hablando que tengamos cuidado. Dice aquí que acuérdense que anduvimos en un desierto terrible. A veces tú pasas o yo paso, todos, hay días, momentos, hay etapas en nuestra vida difíciles y lo marca terrible. Hay noches que no duermes, hay situaciones que te traen, ¿verdad? Una mala noticia o el estrés te trae atorado. Entonces, dice que pasaron en el desierto, en un desierto terrible, pero también dice que ese desierto lo pasaron bajo la nube de Dios y guiados por la nube de Dios y consolados por el fuego de su presencia. Pues en medio del desierto, ese pueblo aprendió a obedecer a Dios. Decía Humberto, 11 días de aquí a Veracruz, pero 38, 40 años dando vuelta. Vas para allá y regresas para acá, vas para allá, ahora te vas por el desierto. Pero siempre, nunca trabajaron, ¿eh? Ese pueblo no sabía trabajar. Ese pueblo sabía o escuchaba la voz de Dios. Piensen en esto. Todos los días veían que Moisés hablaba con Dios para juzgar al pueblo. Todos los días llegaba la gente con problemas. Todos los días Moisés hablaba con Dios. Tenía una gran intimidad. O sea, se habían hecho como uno. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasó, que nos decía Humberto, ¿eh? Entonces, ¿qué le pasó a Moisés? Si ya habían pasado todo ese tiempo en el desierto, entonces, ¿me lees el 20 y el 21, Angélica, por favor? Entonces dije, habéis llegado al monte del Amorreo, el cual Jehová nuestro Dios nos da. Ahí le dice Moisés, este es el lugar. Llegamos a Pachuca, aquí al Cerro de Cubitos, y te dicen, esto es lo que Dios nos da. Ahora, el siguiente. Mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra, sube y toma posesión de ella, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho, no temas ni desmayes. ¿Quién le dijo a quién? O Moisés al pueblo. O ¿quién habló a través de Moisés? Dios. Porque habla en una forma diferente, ¿verdad? ¿Te fijas? Ahí Dios usando la boca de Moisés. Y entonces, ¿cuál fue la orden? Tómala. Toma en posesión de ella. Toma en posesión de ella. No temas ni desmayes. No temas ni desmayes. Cuando estaba platicando esto, Humberto, se me vino una figura. Cuando quieres enseñar a tu hijo a nadar, te metes a la alberca y le dices, aviéntate. Siempre vas de la mano y lo llevas hasta la alberca, ¿o no? Pero ya en la alberca le dices, ahora sí, aviéntate. Yo estoy delante de ti, pero ya no estás aquí. Ya no estás a mi lado. Ya el niño tiene que tomar una decisión. Por primera vez, ya su papá no está a su lado, de la mano. Su papá está allá. Dice, no temas ni desmayes. Yo estoy contigo, ¿o no? ¿Cuál es el problema? Entonces, veniste a mí, nos dijo Humberto, y nos lo aclaró. ¿Y qué dijiste? Mándanos varones a que espíen. ¿Quién dijo eso? El pueblo. Ahora, piensa que tú eres Moisés. Ya eres un hombre viejo. Y entonces te dice, oye, ¿por qué no mandas espías para que vean por dónde vamos a entrar? ¿Es una estrategia de guerra? ¿Sí o no? Sí. Y Moisés dijo, y me pareció bueno tu dicho. Por primera vez
en este versículo, en estos versículos dice, tu dicho, lo que me dijiste me pareció bueno. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo Humberto? Tomó 12 varones y los mandó. Otra vez, ¿consultó a Dios o no lo consultó? Pero parece bueno, ¿no? Parece que no es tan importante que vaya a cambiar su historia, ¿o sí? ¿Dios se enojaría por eso? Aparentemente no, pero ¿Por qué Dios no le dijo, oye, manda espías para que chequen la tierra? Le dijo, yo voy delante de ti, yo te voy a enseñar el camino. Ahora, ¿qué pasa con Jesús de Nazaret? Yo soy el camino. O sea, yo ya lo recorrí. ¿Qué necesitamos nosotros? Agarrar una línea, ¿o no? Pero es que voy a ver a la Virgen de Guadalupe, o voy a ver acá, o me voy acá. Yo soy el camino. ¿Habrá otro? Pero parece bueno, es la madre de Dios. ¿Me podrá negar algo? Si es la madre de Dios, yo soy el camino. Tú tienes que seguir ese camino. Ya te lo dije, no temas ni desmayes. Cuando le dice no temas ni desmayes, ¿qué le está advirtiendo? No va a ser fácil. O sea, que tu corazón no se vaya a doblegar. Tú tienes que entrarle. Yo no sé qué tan grande sea mi problema o tu problema. Puedes venir con un problemón hoy que no te dejó dormir. Pero el Señor dice, no temas, no te me vayas a desmayar. Yo ya voy delante de ti. ¿Qué va haciendo Dios? Abriendo camino. ¿Se acuerdan del pasaje cuando está la tormenta? Más bien, si está la tormenta, a ver si no la riego. Si la riego me ayuda. Y entonces ellos dicen, ven un fantasma. Bueno, son dos, estoy revolviendo los dos. Ven un fantasma. Dicen, ¿quién eres? Soy Jesús. Dice, ¿dónde ibas? Adelante de nosotros. ¿Dónde iba Jesús? Delante de la barca. Entonces, ¿siempre el Señor va a ir delante de ti? Sí. Cuando se movía la nube, ¿iba primero la nube? Vámonos. Se levantaba la nube y vámonos. Entonces, David era un conquistador, un guerrero. Siempre iba delante del ejército. Sí, el día que no fue, la regó, ¿verdad? Pero el guerrero, el capitán, va adelante. No temas ni desmayes. ¿Por qué les dijo eso? Porque sabía que podía haber problemas. ¿O no? Conocía ese pueblo. Ay, es que estábamos mejor antes. Ay, es que yo aquí no soy nada. Yo aquí no sirvo. Mejor me voy a la iglesia católica, mejor me voy acá, voy a hacer acá. No temas ni desmayes. Tú busca tu propio destino. Escucha la voz de Dios. Pero a Moisés le pareció bueno. Dijo, pues es una estrategia de guerra. El dicho le pareció bueno. Y mandó a 12 varones. ¿Por qué Dios le dijo que fueran y conquistaran la tierra? Que no temieran ni desmayo. ¿Qué había en esa tierra? Gigantes. ¿Dios sabía? Como dijo, me imaginé, a Goliat, ¿no? Con David, gigantesco. Entonces, había gigantes, había problemas, iba a haber problemas. Si mandas espías, seguramente su corazón se va a doblegar. ¿Lo sabía Dios? sí. Sí, porque son gigantes. ¿Conoce nuestras debilidades? Simplemente le dice al niño, aviéntate. No veas las circunstancias. Papá, no. Aviéntate, aquí estoy yo, aviéntate. Entonces, el niño cuando se atreve, otra vez, y otra vez. Pero cuando no se atreve, el papá tiene que salir.
y llevarlo de la mano y meterlo poco a poco. ¿O no es así? A veces las cosas buenas no son las correctas. Versículo 26. ¿Quién me lo lee? Sin embargo, no quisiste subir, antes fuiste rebelde al mandamiento de Jehová vuestro Dios. ¿Y el 27? Y murmurasteis en vuestras tiendas, diciendo, porque Jehová nos aborrece, nos ha sacado de la tierra de Egipto, para entregarnos en manos del amorreo para destruirnos. Vieron a los gigantes. ¿En dónde empieza lo que nos decía Humberto, el problema? En la mente. ¿Cuál es lo que se infiltra en la mente? Los malos pensamientos. La murmuración. La murmuración, ¿se necesitan dos para murmurar? Uno, ya entró el pensamiento negativo, el problema. Ahora yo voy con Ramón y lo contamino. Oye, se equivocó Dios. ¿Cómo vamos a poder con estos? Son gigantes. Empezaron a murmurar ¿contra quién? ¿Contra el líder? ¿O no? ¿Por qué nos sacaste? ¿Por qué nos mandas? ¿Por qué nos trajiste a esta tierra que fluye leche y miel? Pero pues nos vas a matar. ¿En qué empieza el problema? Cuando murmuran dice, se alocó el líder. ¿De quién era la orden? ¿De Dios o no? Entonces, ¿contra quiénes se están rebelando? Contra Dios. ¿De dónde viene la murmuración? Del razonamiento. Hay cosas que no entendemos en la palabra de Dios. Hay cosas que queremos razonarlas a nuestra forma de cómo fuimos criados, de acuerdo a nuestro ámbito. Y hay cosas que nos vamos a la primera. Esto no es de Dios. ¿Y cómo sabes que no es de Dios? Si Dios te está mandando que te avientes una broncona o no. ¿O no los mandó? Contra los gigantes. Les dijo, aviéntate. Contra el lobo feroz. No puedo. Aviéntate. Aviéntate, mi hijo. Aquí estoy yo. Yo voy a pelear por ti. No te voy a dejar. Nada más aviéntate. No puedo. No puedo. Entonces, ¿qué empieza? Es que tú, papá, es que tú que estás ahí esperando que me aviente, no eres capaz de sostenerme. ¿Así le está diciendo? No eres capaz. Toda la vida te he traído el de la mano. Dice aquí, los llevé en el desierto de la mano como un niño. Pero a la hora que te suelto para que aprendas, no eres capaz. No eres capaz de ayudarme. Ay, mijito, tengo que salir y darte tus cocos. Por eso entra la rebeldía. La murmuración es muy delicada en la familia, en el trabajo. Imagínate en una escuela, ¿contra quién se murmura? Contra la directora, pobre de Coral, ahí la traen. Contra los maestros, ¿o no? Contra los que están trabajando. ¿Quién es el que murmura? El que no quiere arriesgar, el que no se avienta. ¿Por qué esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque a mí. Ponte a chambear, es lo que debes de hacer. Créele a Dios. Entonces, consultemos a Dios. Dice, leemos el 29, no, es que, donde dice el dicho. Fíjense, en el 21 dice, Jehová, fíjense, dice, mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra, y, sube y tómala en posesión de ella, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho. No temas ni desmayes. Te ha dicho. Y luego en el 23, y el dicho me pareció bien. ¿Te fijas cómo se involucra el diablo? Mandaba toda la orden. ¿Mandé? Sube y toma la tierra. Sí. El dicho de Jehová me pareció bien, es bueno.
toma la tierra. Pero el dicho de los hombres también me pareció bueno. El dicho. ¿Cómo actúa el diablo? Con las mismas palabras. ¿Verdad? ¿Es imitador? ¿Así le pasó a Jesús cuando fue tentado? Dios dice que puedes cambiar el pan, la piedra en pan. Dios dice que a sus ángeles enviarás. Dios dice. El dicho. Uno es el dicho de Dios y otro es el dicho del hombre. ¿Qué necesitamos para alinearnos en el camino del Señor? Meterte a la palabra de Dios, dijo Humberto. Aquí está la clave. Aquí está la clave. Pero para eso se necesita ¿qué? Esfuerzo. Tiempo. No tengo tiempo. Pues no va a haber dicho. Dios no te va a hablar. Tienes que tener el tiempo para la palabra y para orar. Así es. Un ala depende de la otra ala. ¿Verdad? Bueno, ¿qué más vemos? ¿Algún otro comentario? Sí. ¿Quién dijo sí? Pues adelante. Dice la palabra del Señor: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La palabra de Dios. Guardar la palabra de Dios. Ya lo vamos a ver más adelante. Este libro de Deuteronomio viene muy fuerte, ¿eh? Viene de bendiciones y maldiciones. O sea, no está tan fácil. Está muy bonito del 31 al 33, porque le dice: has visto que Jehová tu Dios te ha traído como trae el hombre a su hijo, lo que usted nos hablaba de Así es. nadar, ¿no? Pero a mí me gusta mucho, dice, y aún con esto no creíste a Jehová, que iba delante de ustedes por el camino. Dice, con fuego de noche para mostrar el camino. Así es. La civilización está el Espíritu Santo. Y por donde anduvieses y con nube de luz. El 30 dice, Él peleará por ti. O sea, si Dios te dice que te avientes una bronca, ¿te la vas a aventar? Él va a pelear por ti. Me lo dijo Dios, me lo confirmó, Él lo he orado. Él va a pelear por mí. Es cuestión de Dios. Él va delante de mí. Me lleva de la mano. Y versículo 32, ¿quién me lo lee? Y aún con esto no creíste a Jehová. Y aún con esto no creíste a Jehová vuestro Dios. Y aquí está la pregunta. ¿Qué tanto le creemos a Dios? ¿Moisés le creyó a Dios? Fíjate, este segundo libro de la ley yo pienso que Moisés le está diciendo, cuidado de no tener estos errores que yo cometí. Reconoce sus errores. ¿No le dirías eso a tus hijos? Es que a mí ya me pasó, por eso te lo digo. No hagas esto. Como un padre, ¿no? No la vayas a regar. Si Moisés la regó, imagínate nosotros cómo la regamos, ¿no? El que estaba en comunión diaria. Imagínate qué errores. ¿Quién se cree santo? Que arroje la primera piedra, ¿no? Ahora, lo más fácil es criticar al líder, ¿eh? Es lo más fácil. Es que tú, es que él, es que no, es que ¿por qué? ¿Por qué el baño está sucio? ¿Por qué esto? ¿Por qué se cayó un foco? ¿Por qué? Pero no hacerlo. Y Moisés es un buen líder que ha hecho todo lo que Dios le ha dicho. Y ha cometido errores. Pero reconocía que sabía que no iba a entrar a la tierra prometida. Y le ruega a Dios, por lo menos déjame ver. Sí, más adelante lo vamos a ver, ¿verdad? En este momento Dios está enojado y le dice, nada más, ¿va a entrar quién? ¿Y qué le dice a Moisés? No, aquí le dice, tú no vas a entrar, ¿eh? Tú tampoco. Fíjate qué tan fuerte está enojado Dios con Moisés. Dios con Moisés. Tiene a más de 2 millones de personas en una nueva generación, puros jóvenes que van a pelear.
una nueva generación. Son 3 ancianos los que están ahí, Josué, Caleb y el anciano mayor, Moisés. Y le dice, imagínate que tú estés ahí, y que diga, a ver, de esto nadie va a entrar, de esta generación, se me van. Josué, Ramón y Ofelia entran, y Moisés no entra. Yo soy el líder, yo soy el que todos los días hablaba contigo, yo soy el que te dije un día, Señor, quítame del libro de la vida si tú no vas con nosotros, ¿recuerdan? O sea, en otras palabras, mándame al infierno, pero si tú no vas con nosotros, qué corazón de hombre, ¿no? ¿Tú dirías eso, mándame al infierno? Pero Moisés lo dijo, y le dice, tú no entras. Sí, ¿no sería un golpazo para Moisés? Tú no entras. Señor, toda la vida te he servido. En tu nombre eché fuera demonios. Apártate de mí, hacedor de maldad. Tú no vas a entrar. Pero soy Moisés. Tú no entras. Con Dios no se juega. Y el versículo 40 no es fuerte porque le dice, pero vosotros volveos e ir al desierto, camino del mar rojo. Para atrás. Toda esa generación va para atrás. ¿Cuántos? 2 millones de personas. De 20 años para abajo, de 20 años para arriba, a morirse. Hasta que se acaben. ¿Qué hizo el pueblo? No, ya no murmuraba, pues ya había murmurado. Se apresuraron. ¿Eh? Se apresuraron. No, ahora sí ya. Vamos a conquistar la tierra. Vámonos. ¿Se acuerdan de Jai? Lo mismo que les pasó. Les manda una derrota por no consultar a Dios y dicen, no, ahora sí vamos a pelear. ¿Ya qué? Ahora sí perdóname. Ya estaba el pecado. No lo vuelvo a hacer. Ya pecaste. Ya te fuiste al infierno. Vamos y peleemos. ¿Y qué le dice Moisés? Ya ni vayan, ya la regamos. Hasta me llevaron entre los pies. Dios le está diciendo, ya no, ¿para qué van? Entonces Moisés sí conocía el corazón de Dios, ¿verdad? No les dijo, vamos. Dijo, no vamos. Yo sé lo que es Dios, está enojado. No va a ir con nosotros. Así les dijo, ¿no? Está enojado. No va a ir con nosotros. No, pero es que ya está enojado. Así te ha pasado. Dile a tu papá, ni le digas ahorita. No, sí, ahorita voy y le doy un beso. Ni le digas, ni te le acerques ahorita. ¿Verdad? Así es. Moisés conocía el corazón de Dios, del Padre. Dice, no. Pero no lo conoció momentos antes. El dicho le pareció bueno. Miren, ustedes que vienen, Dios los está levantando como líderes, sino para que les enseñe, ¿va? Algo te va a pasar con su vida. Escudriñando. No se dejen de llevar por las voces de los que están a su alrededor. A veces parece bueno. Oye, vamos a hacer esto, pastor. Pastor, ahí en tu colonia vamos a hacer esto. ¿Pero por qué no lo haces? Porque Dios no me lo dijo. Ay, pero si antes lo hacías. Pero ahora no. ¿Soy claro? Parece bueno. Vamos a hacer una campaña en tu colonia. Y dice el pastor, no. Ay, hijo, ¿por qué? ¿Por qué? Porque siento que no. Dios no me ha dicho a mí. Ese es el discernimiento que debes de tener. Ahora traigo a Coral, ¿eh? Maestra, vamos a poner banderas aquí. Es bueno para que los niños sepan. No. Déjame consultar a Dios. Y ya lo haremos. Vamos a hacer esta fiesta. No. Es que todo el mundo lo hace. Déjame consultar a Dios. Pero parece bueno, es una fiesta. ¿No? ¿Sí soy claro? Muy claro.
Tu liderazgo tiene que comprometerse con la voluntad de Dios, no con la voluntad. Es que si no haces esto te vas a quedar sin gente. Pues no importa. Tengo que agradar a Dios, ¿verdad? Moisés está hablando de sus errores. El gran líder, ¿cuántos errores no tendrás? ¿O tendremos nosotros? Se escribirían libros, dice, de nuestros errores. Bueno, Dios, pierden. Versículo, fíjense lo que pasa. 43, ¿quién me lo lee? Y os hablé y no disteis oído. Antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová, y persistiendo con altivez subisteis al monte. Cuando alguien te dice, oye, tu hija o tu hijo te dice, voy a andar con esta chica. No, no andes, no te conviene. ¿Por qué no? Si tú en tus tiempos anduviste. No andes. Y se sube la altivez. No a escuchar. ¿Por qué? Pues si ya no lo dio Dios, sí te lo dio, pero no le creíste. Murmuraste contra Dios. Fíjense, el pecado de la murmuración, ¿a dónde te lleva? Entonces no puedo comentar nada. Sí, una cosa es comentar y otra cosa es murmurar en contra de la palabra de Dios. Dios se equivocó conmigo. ¿Por qué Dios? ¿Se acuerdan del sábado, el ejemplo del pastor? Cuando se le muere el hijo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué se me murió? Sí. Yo nunca he estado en el mundo, dice. Yo fui por sus padres misioneros, mi hijo le servía a Dios. Acababa de tener su pequeña, mi hijo, ¿no? Me hizo abuelo. ¿Por qué Dios no lo detuvo? Era un experto alpinista. ¿Por qué murió? De todos, el único cristiano era él y el único que murió fue él. Hijo de pastor. ¿Por qué? Por eso dice que cuando él va a reconocer el cadáver de su hijo, el cúmulo de emociones se desborda. Unas de alegría, otras de tristeza, de gozo, dice. Incluso tuve gozo. Es como pasó con David, ¿no? También cuando se le muere el hijo, que le rogaba a Dios y ayunó y lloraba y le rogaba que lo salvara y no lo salvó. Cuando no lo salvó, entró en gozo. ¿Por qué no lo salvó? Porque ¿Era Dios? O sea, simplemente es Dios. Y porque David también había pecado. Pero el reconocimiento del pastor, ¿cuál fue la palabra? Dios es bueno. Punto. Y se acabó. Pasa esto. Dios es bueno. No sé por qué pasa, pero Dios es bueno. Incluso dice, tengo 60 hojas, ¿cómo dijo? Estoy estudiando la gratitud y no sé si vaya a terminar cuántas hojas. Tanto que habla de cómo agradecerle a Dios. Híjole. Pero de momento es un choque, ¿verdad? Estos hombres con altivez, después de que murmuran, esa es la segunda consecuencia de la murmuración. La murmuración te trae rebeldía y la rebeldía te trae altivez. Y la altivez te va a traer muerte. Al final pierden la batalla, ¿verdad? Dice que fueron dispersados como avispas. ¿Cómo sería? ¿Cómo te imaginas que es? Ahí vienen todos y contra mí solo. Dice, versículo 45. Y volviste y lloraste delante de Jehová, pero Jehová no escuchó vuestra voz, ni os prestó oído. Así llores y patalees y rechilles y lo que quieras. No. ¿Había escuchado su clamor cuando lo sacó de Egipto? ¿Mandé? Cuando lo sacó de Egipto sí escuchó su clamor, pero ahora no. Ahorita ya no. ¿Por qué? Porque cuando los saca de Egipto, ellos tenían una necesidad muy grande de ser libres. Ahora eran, por decirlo, hijos de Dios, protegidos de Dios. Ya conocían a Dios, pero fueron rebeldes. Y dice que los mandó a Cádiz. ¿Qué significa Cádiz? Lugar santo.
Lugar, caminar santo. Cades Bardés, ¿qué es? ¿Qué nos lo dijiste? Nos lo leyó Cades La reseña fue de Orma. Orma. Pero es lugar santo. Cades Barnea es lugar santo. Entonces, ¿qué? Entonces si vienes, ya no te escucha Dios, ya no te habla, te va como en feria, y ahora sí, Dios, voy a hacer lo que tú quieras. Ahí estás. Después vemos que Dios vuelve a escucharlo. Pero antes tienes que pasar un tiempo ahí, hincado. Ahora sí, me voy a pegar a la Biblia, me la voy a aprender de memoria, punto y coma. Porque Dios te tuvo que jalar las orejas para que volvieras al redil. ¿O no? ¿Algún último comentario? Primero lo que es altivez, sentimiento de superioridad frente a los demás, que provoca un trato distante o despreciativo hacia él. ¿Cómo se sentían? Somos hijos del rey. Dios nos dio esta tierra. Sí, pero no debiste haber murmurado contra Dios. Le debiste haber creído. Yo me quedo con esto, Yo me pongo a pensar en Moisés, Caleb y Josué. Y si yo fuera Moisés, diría yo, aquí estoy con mi vara, mi báculo. Soy Moisés anciano. Y tú no entras. ¿Qué? Muchas veces pensamos que por pecadores Jesús nos dice, Dios nos dice no, pero por ejemplo a Jesús también le dijo no, y Jesús no cometió ningún pecado. Pero fíjense lo que dijo Jesús, muy buen punto. Jesús dijo, yo no hago nada, sino la voluntad del que me envió. Nada voy a hacer, pero si es posible, páseme esta copa. ¿Qué le diría a Dios? No lo dice. ¿Qué le diría el Padre cuando le dice, cuando hace esa petición, pasa de mí esta copa? Cuando la tercera vez que sale, ¿cuál fue la expresión de Jesús ante sus discípulos? Eran 2 o 3 discípulos, ¿no? ¿Se acuerdan qué dijo? Ya, duerman, ya estuvo. ¿Ya estuvo qué? Ya estuvo. Ya entendí. Esta es tu voluntad, lo voy a hacer. Por eso cuando vienen y le da el beso a Judas, dice, ¿con un beso me entregas? Si venimos por Jesús, yo soy. Y se caen todos, ¿no? Y entonces los discípulos dicen, déjenlos ir. Esta pelea yo la peleo. ¿Por qué? Porque habló con el Padre. Consultó al Padre. La clave está en eso. Consultar. Apenas es el primer capítulo, y ya vimos 2 errores. Consultar al Padre. ¿Aparece bueno? Sí, pero no es lo correcto. Pero es bueno, pero no es lo correcto. Te trajes unas enchiladitas preparadas para ti, tienes una gastritis, dices, pues me las voy a echar. No es lo correcto. No me las como. ¿No te las vas a comer? No, no es correcto. Pero es bueno. ¿Lo vas a despreciar? Sí. Yo sé lo que me hace bien y lo que me hace mal. ¿Amén? Amén. Bueno. Me un comentario en el capítulo donde dice que entrarán los hijos que no saben hoy ni lo bueno ni lo malo. Ellos entrarán allá y a ellos les daré y ellos heredarán la tierra. O sea, entra una generación nueva que no saben todavía ni lo bueno ni lo malo, pero van a entrar. De 20 años hacia abajo. Nada más Sebastián. ¿Qué pasó, maestro? Todos los demás vamos para afuera. Bueno, vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias, Padre, por el privilegio de esta mañana decirte gracias, Señor. Gracias por poder venir, por poder respirar, por poder ver, por estar sanos, Señor. Gracias porque hoy nos alimentamos a través de Humberto, en tu palabra. Se alimenta nuestro espíritu, nos da deseos de vivir, deseos de seguir adelante, Padre. Hoy reconocemos nuestros errores y hoy reconocemos tu gran amor, Señor, tu misericordia. Señor,
Si hemos cometido errores por no consultarte, te pedimos que venga tu Espíritu Santo y nos corrija, Señor. Queremos irnos sobre el camino de la verdad, sobre Jesús. Queremos reconocerte en todo nuestro diario vivir. Si nos hemos apartado, perdónanos, Señor. Si hemos sido rebeldes, altivos, murmuradores, perdónanos, Señor. Haznos conforme a tu voluntad. Llévanos de tu mano, como dice la Escritura, por donde quiera que nos quieras llevar. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, nuestro único y Señor Salvador. Amén.